Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vid Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 23. Éxodo 23. Y voy a dar lectura. Éxodo 20, versículos del 1 al 3. La palabra de nuestro Señor dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Voy a repetirlo una vez más. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, llegamos a la porción de la explicación, Señor, de la predicación de tu palabra. Que solamente sea para tu honra y gloria, que sea para nuestra edificación, pero también consolación, Señor. Porque sabemos que la predicación es el principal medio por el cual tú conviertes a los pecadores y edificas a tu iglesia. Porque todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como mencionamos la vez pasada, hemos tomado un tiempo para meditar sobre lo que son los mandamientos, ya que en la carta a los Gálatas vimos lo que es el fruto del Espíritu, pero también vimos lo que son las obras de la carne. Y esto nos llevaba también a reflexionar en 2 semanas lo que tiene que ver con el Catecismo Mayor en la explicación que tiene de los mandamientos. Y vale la pena retomar eso para que podamos centrar nuestra atención primeramente de quién es el dador de la ley. Eso lo vimos la vez pasada. Vimos que la Escritura nos dice que la ley fue dada en un contexto de gracia. Fue declarada a Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto, cuando habían sido salvos, liberados de la esclavitud. Porque acordémonos que si solamente lo vemos de esa manera, 10 mandamientos, lo primero que se viene a nuestra mente, pues es, solamente tengo que no hacer esto y se acabó. Y no solamente eso, sino que también tenemos hemos a veces puesto una caricatura de quién es el dador de la ley. Porque muchas veces se dice es que es un señor enojón en el cielo que nada más me dice qué no hacer y está viéndome para cuando yo me equivoque, castigarme. Y esto tanto puede ser en otras iglesias, pero también nosotros podremos a veces llegar a pensar en eso. Pero entonces la Escritura nos narra, nos dice que es el gran yo soy. El Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que por gracia ha rescatado a su pueblo. Y hemos visto que a la distancia, por medio de la fe, somos hijos de Abraham. La promesa hecha a ellos es nuestra. Por lo tanto, no es un Dios de caricatura, es un Dios de amor, un Dios de justicia, de santidad, que se ha manifestado en el monte. Por lo tanto, mencionábamos en lo que es la semana, que me había gustado mostrarles algunos pasajes que revisar para el día de hoy, pero vamos a retomarlo porque el día de hoy vamos juntos a un evento que sucedió en Éxodo 32. Éxodo 32. Porque entramos ya de lleno a lo que son los mandamientos. Como lo hemos leído al principio, el primer mandamiento
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sucedió una situación en Éxodo 32 que voy a darle lectura. Dice así la palabra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos de los montes, para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y a él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y a los hijos de Leví
Lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te ha dicho: He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Por lo tanto, para poder llegar a este acontecimiento de Éxodo 32, tenemos capítulos anteriores. Y de alguna forma vamos a hacer un breve resumen. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el Éxodo 13, versículos del 17 al 22? Que tuvieron la manifestación de ¿qué? De la columna de fuego, la columna de nube, que los acompañaba en el camino. Tuvimos en Éxodo 16 que Dios da el maná, da el sustento a un pueblo que ha liberado y que se encuentra en el desierto. Da también el agua de la roca en Éxodo 17. Tenemos Éxodo 19, que lo vimos la vez pasada, que se manifiesta en el monte Sinaí. Esta situación tan abrumadora, en el cual Dios dice: soy el que soy. No un Dios que podamos nosotros encapsular, el Dios todopoderoso que ha querido y ha condescendido y se ha querido relacionar con nosotros. Éxodo 20, los 10 mandamientos, y muy específicamente Éxodo 20, 23, dice: No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. La palabra explícita de nuestro Señor de no hacer esto. Pero acordémonos, en un contexto en el que ha mostrado amor y misericordia para los que no lo merecen. Los ha liberado, les ha mostrado su favor y ahora dicen: no haga esto. Éxodo 23 tenemos las fiestas solemnes. Éxodo 24, versículo 3 dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, especialmente en el Éxodo, se encuentra una relación de principio de pacto. Haz, te bendigo. No haces, vienen las consecuencias. Pero dentro del contexto más amplio del pacto de gracia. Y vamos a ver por qué eso es importante. Porque acordémonos que viene el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, que cumple cabalmente, que nace bajo la ley. Por eso es importante el principio de obras. Pero el pueblo en sí había dicho: sí vamos a cumplir. Con los mandamientos, sí lo vamos a hacer. ¿Y qué sucede después? Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esto en el capítulo 24. Nos estamos acercando al capítulo 32.
Moisés ya en el monte, del capítulo 25 al 31, recibe toda la ley. Y empieza por qué? El tabernáculo, el lugar de reunión establecido entre Dios y su pueblo, en el cual habría esta unión y comunión íntima con el Dios Jehová. Sin embargo, continúa dando lo que es la ley, pasan estos días y se genera una situación con el pueblo. ¿Qué sucede? Pues el pueblo se desespera. Increíble, ¿no? Hemos visto que a lo largo de esos capítulos se ha manifestado la bondad de Dios. ¿Y qué sucede? Viene la desesperación. Viene la fragilidad del hombre. Viene nuestra fragilidad. ¿Y qué sucede? Dice así la palabra: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijo: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Querían un Dios que ¿qué? Les cumpliera lo que había dicho en el momento en que ellos querían. Levántate, haznos un Dios que vaya ahorita delante de nosotros. Primer punto. ¿Qué tenemos aquí? Primeramente, un desprecio por Moisés, porque dice: este hombre, al hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y por ser un desprecio de Moisés, es un desprecio por Dios. ¿Por qué? ¿Fue específicamente nada más Moisés quien los liberó? No. Fue Dios quien los liberó. Por medio de Moisés, sí, pero ¿quién es el que manda las plagas? ¿Quién es el que, como dice, con brazo fuerte los saca de la esclavitud? Dios. Entonces, en este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al nosotros formular, creernos o hacernos una idea de un Dios que no es conforme a la Escritura, primeramente lo rechazamos. Y no solamente esto, sino que Aarón, ¿qué pasa? Cede ante estos deseos. Forman este Dios, que básicamente en la historia pues representa uno de los dioses de donde ellos venían, de la tierra de Egipto. Podemos decir, como ellos dijeron, ¿este es Jehová? No. Dios se había manifestado en el monte. Dios se había manifestado en la nube, en la columna de nube y la columna de fuego. Les había dado el maná. ¿Cómo podían decir, este es tu Dios? Sin embargo, lo hicieron. Dijeron, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué están haciendo aquí el pueblo de Israel? Y esto lo contestamos con el Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta 105. ¿Qué es lo que debemos no hacer? En cuanto al mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primeramente, ¿qué hicieron? Negar a Dios. Idolatría. Adorar a otro Dios en lugar del Dios verdadero. Menospreciar o despreciar a Dios y sus mandamientos porque ya se los había mandado. Ya le había dicho Dios al pueblo, no te harás imagen, no harás conmigo un objeto de fundición de oro y de plata. Sin embargo, también, ¿qué implica? Un descontento e impaciencia. Les muestra su bondad, les da el maná y aún así lo rechazan. Con sus providencias y también un aborrecimiento a Dios. Y esto podríamos decirlo, bueno, a la distancia, pues nosotros qué, ¿no? O sea, ¿cómo esto aplica a nosotros? Pues de alguna manera, nosotros también. ¿Qué sucede cuando llega una situación difícil? Entra la desesperación con alguna situación personal, con alguna situación con algún familiar, financiera también. ¿Qué sucede? Llegamos a pensar que Dios ya no nos ama, que Dios no tiene cuidado de nosotros. Empezamos a dudar de Dios. Sin embargo, nos invita a recordar cómo ha sido con nosotros.
¿De dónde nos ha traído? ¿De dónde nos ha sacado? Si nos ha dado a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará? Pero nos muestra este relato bíblico la fragilidad que tenemos. Y sí, pero podemos llegar a incurrir en una situación en la que nos lleve a negar al Dios vivo, único y verdadero. Y no solamente esto, sino que también no llegamos a veces a crearnos nuestro propio Dios. Un Dios que se acomode a mi necesidad, a mis gustos, a lo que yo concibo que es, puede ser también. Por lo tanto, podríamos decir, ellos hicieron un becerro de oro. ¿Qué dice la Escritura acerca de estos ídolos? En 1 Corintios 8, 1 Corintios 8, versículos del 1 al 6. Voy a darle lectura. Nos va a decir qué es un ídolo. Dice, 1 Corintios 8, del 1 al 6. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, muy importante, versículo 4. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, un ídolo es nada. No tiene poder. Y uno diría a la distancia, bueno, es que yo no me estoy formando un ídolo. Pero puede haber un ídolo en mi mente, en mi corazón. Y ese no es nada. Sin embargo, el hacer un ídolo conlleva ¿a qué? A querer controlar a Dios. Yo lo formo, yo lo tengo, yo de alguna forma controlo esto. Claro, a la distancia lo que vieron en el monte, ¿qué vino a ellos? Capítulo 19 de Éxodo, temor. Le dijeron, habla tú, Moisés, tú habla de parte de él, intercede por nosotros. No podemos acercarnos. Pero al yo formarme un ídolo, sí me puedo acercar. Al yo formarme una idea de un Dios que no va conforme a la Escritura, lo controlo. Y tengo también que una falsa cercanía, un sentido en el cual puedo decir, aquí está a mi lado. Y no vayamos muy lejos, hay quienes en la actualidad, lamentablemente, cargan con ídolos hechos de barro. Hablando del monte. Hay en la actualidad quienes cargan con eso. Dicen, aquí está. Le ponen un lugar especial en un cuarto. Aquí está mi santo, aquí está mi reliquia, aquí está al cual yo me puedo acercar. Y a la luz de la Escritura no podían acercarse, lo vieron, lo tenían ahí cerca. Les había dado el maná, les había dado agua en el desierto. ¿No estaba cerca? Claro que sí estaba cerca. Sin embargo, ¿qué sucede? Deciden rechazarlo. Rechazarlo. Y uno podría decir, bueno, hasta ahí queda. Queda con hacer nada más un ídolo. Hasta ahí queda. No. No solamente queda en eso. No solamente es formarse una idea. No solamente decir es que mi Dios no es así. Mi Dios se conforma a lo que yo creo que es. No, no solamente queda ahí. Sino que ese ídolo se vuelve el receptor de nuestra adoración. Porque es a lo que le voy a rendir. Y vamos a 1 Corintios, ahí mismo, 10, 19,
22. Primera de Corintios 10, 19 al 22. La palabra de Dios dice así. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, muy importante, versículo 20. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No solamente es hacerse un ídolo, sino que la adoración es a lo que está detrás de ese ídolo. Y esto lo hemos ido ilustrando desde el Génesis. Dios manda su mandamiento, les da todo a Adán y Eva. Los primeros padres les da todo. Todo para comer, todo es suyo. Simplemente pone una restricción en un árbol. No comerás de ese árbol. ¿Porque el árbol tenía algo interesante en sí? No. Aquí era la palabra de Dios sobre ese árbol. ¿Y qué sucede? Entra el enemigo, pone en duda la palabra de Dios. No van a morir, ¿cómo crees? Es que no les quiere dar todo. Al contrario, serán como dioses. Y el momento en que Eva y Adán voltean no a Dios, sino a la criatura, rinden culto, le siguen ¿qué viene? La perdición. Desde ahí lo tenemos ya puesto. Al día de hoy, en este pleno siglo XXI, dirían, no, ¿cómo crees? Estamos muy avanzados. La tecnología es muy avanzada, estamos cada vez mejor. ¿Realmente estamos mejor? Al día de hoy, la Escritura prevalece y nos dice cualquier cosa que tome el lugar de Dios, no solamente toma el lugar de Dios, sino que lo seguimos, lo adoramos. Y el no adorar al Dios vivo y verdadero es adorar al otro. Y por esto viene una consecuencia. Acordémonos que no nada más es no hagas esto, simplemente como una regla como tal. No hagas tal cosa. Tiene un trasfondo, tiene un contexto. Por lo tanto va a venir la consecuencia. Éxodo 32. Primeramente, versículo 7. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo. Antes había es mi pueblo. ¿Y viene qué? El rechazo de parte de Dios. Viene una consecuencia. Dice, no, es mi pueblo. Es tu pueblo, Moisés. Primera consecuencia de la idolatría. Primera consecuencia de tener dioses delante de él. Rechazo de parte de Dios. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Primera consecuencia. ¿Y luego qué viene? El castigo. No, ¿cómo Dios no castiga? Es su pueblo. Lo leímos en el orden de culto. La escritura, primera de Pedro, ¿qué dice? En las cartas de Pedro. El juicio empieza por la casa de Dios. Es una llamada de atención. Porque al nosotros transgredir el primer mandamiento, rechazamos al Dios que nos ha salvado. Rechazamos al Dios que ha mostrado su gracia, que nos ha dado todo, que nos ha dado la vida, que nos ha dado el día de hoy, que nos ha dado simplemente el estar aquí. A nosotros adorar a otro Dios, hacernos una falsa idea de Dios y a eso seguir,
Primero viene el disgusto, porque ha hablado de Israel como su hijo, pero viene el disgusto de Dios. Por lo tanto, viene el castigo. Y el Señor dijo a Moisés, versículo 9, y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y he aquí es pueblo de ruda cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Ahora, no pensemos que Dios va cambiando conforme van las circunstancias, no. Dios es inmutable, no cambia. Si Él desde Abraham ha establecido el pacto, si Él desde el Génesis ha dicho, la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, si ya le ha mostrado a Abraham y ha pasado en medio del animal ya sacrificado, de alguna manera diciendo que caiga sobre mí esta maldición si no cumplo con el pacto. Dios no cambia. Dios es fiel a su pacto. ¿Qué es lo que cambia la relación de nosotros con Él? Esto entonces dice, y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es pueblo de duda cerviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Y uno dice hasta ahí, híjole, o sea, ha estado duro. Pero vean qué hermoso. Entonces Moisés, acuérdense que Moisés es un tipo de Cristo. Acuérdense, hemos visto en Gálatas que el Antiguo Testamento hay que correctamente interpretarlo. Nos apunta el Antiguo Testamento a Cristo. Dice, entonces Moisés suplicó, intercede por el pueblo ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, Dios. Y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de la cual he hablado. Daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. La maravillosa figura del intercesor. El tipo de nuestro Señor Jesucristo, el cual se pone entre Dios y el pueblo. Y dice, no hagas esto. Ten piedad, ten misericordia. Y entonces tenemos a esta figura del intercesor. Moisés intercede ante Dios en el monte para que el pueblo no sea eliminado totalmente. Y le recuerda el pacto. El pacto. Le recuerda que dijo que salvaría a un pueblo. Sin embargo, tenemos la imagen del intercesor. Pero viene por mano del intercesor el juicio. Y esto lo vamos a ver en los versículos siguientes, porque dice, volvió Moisés y descendió del monte y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una y el otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las 2 tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego,
y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y a los hijos de Leví los hirieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Viene también un juicio sobre la iglesia visible. El mismo intercesor, tipo de Cristo, no le ha sido dado en la mano a nuestro Señor Jesucristo el juzgar sobre su iglesia. No solamente sobre su iglesia, sino de todo el mundo. Acordémonos que la Escritura nos dice: no todo Israel, no todo el Israel étnico es el verdadero Israel. No todos. ¿Quiénes son los verdaderos? Los que por la fe creemos en Cristo Jesús. Sin embargo, viene ese juicio. Y a nosotros, al día de hoy, siglo XXI, en las iglesias en las que estamos, no pensemos que simplemente por estar en una iglesia somos salvos. Porque puede haber muchos, y no simplemente de aquí, sino los que nos escuchan, en esas iglesias, podríamos decir, enormes. Todos son convertidos, todos son cristianos, todos. No lo sabemos. El Señor es el único que lo sabe. Pero sí nos llama la atención de que también Cristo, como rey de la iglesia, como cabeza de la iglesia, tiene esa prerrogativa. Y trae ¿qué? Juicio sobre su iglesia. Acordémonos que a unos dice en el día final: apártate de mí. Y ellos le dicen: oye, pero no predicamos en tu nombre, no hicimos señales en tu nombre, no de alguna forma, bueno, a cualquiera que pasaba le dije de Cristo, hice maravillas, di a los pobres. Dice: no, yo jamás te conocí. No solamente intercede, sino que también es juez. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, cabeza de su iglesia. Y esa es también una llamada de atención para nosotros. Por lo tanto, ahí donde Israel falló, ahí donde el primer hombre falló, podemos ver maravilloso lo que es la Escritura. Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Versículos del 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Maravilloso. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Desierto. Y ahí fue llevado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Mismo concepto de tiempo, 40 años en el desierto. Cristo, 40 días, 40 noches, y tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo:
Porque ya en capítulos anteriores ha Dios declarado, este es mi hijo, a él escuchad. Dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí donde el primer Adán falló, Cristo cumple. Ahí donde Israel falló, ahí donde ellos se hicieron ese becerro de oro, ahí donde lo adoraron, Cristo, nacido bajo la ley, vence y cumple. Y nosotros, en Él, por el poder del Espíritu Santo, podemos adorar solamente al Dios vivo, único y verdadero. Gloria a nuestro Señor. Porque si no fuera por Él, híjole, lo que viene, que sería el desagrado, el descontento de Dios. Y no solamente eso, sino un castigo fuerte. Pero gracias que Cristo tanto intercede por nosotros. Se pone ante Él porque dice, versículo 30. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. ¿Aplacar qué? La ira de Dios. Figura de intercesión. ¿Quién sí aplaca la ira? Cristo. No solamente eso, sino que dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráyame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este rayaré yo de mi libro. Doy mi vida por ellos. Quítame del libro. Moisés. ¿Y a quién pone? ¿A quién estamos viendo realmente? A Cristo. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. ¿A dónde? A la tierra prometida. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Acordémonos, como dice 1 Corintios 10, del 1 al 20, lo que ha sido escrito es para nosotros. Primeramente un temor, sí, ya no de manera de castigo en el cual vamos a sufrir eternamente en esta vida y en la que sigue, no. Pero como un Padre, como al Dios que nos ha salvado, al Dios que ha sido misericordioso, amoroso con nosotros. Reverenciarle de manera que podamos, en el poder del Espíritu Santo, ¿hacer qué? ¿Hacer qué? Primeramente, reconocer lo que Él es el Dios único, vivo y verdadero, que es nuestro Dios. Adorarle y glorificarle como a nuestro Dios, pensando, meditando, recordando, estimándolo altamente, honrándolo,
adorándolo, escogiéndolo, amándolo, deseándolo, temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, gozándonos, regocijándonos en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dándole toda alabanza y agradecimiento y rindiéndole toda obediencia y sumisión en todo nuestro ser, siendo cuidadosos para complacerle en todas las cosas y doliéndonos cuando en algo es ofendido y andando humildemente con Él. Que esa sea nuestra oración. Que en el poder del Espíritu Santo, por amor a Él, por lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, vivir de esa manera para Él. Vamos a orar. Alabado sea mi Padre, Dios Todopoderoso, el Dios del pacto, que en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones, que en Cristo Jesús tenemos aquel mediador, aquel que se puso en medio de nosotros, que recibió toda la ira fue descargada en Él por amor a su pueblo. Padre, ayúdanos en el poder del Espíritu a no tener dioses ajenos delante de ti, a no tener dioses ajenos, Señor. Porque aunque ya no estamos bajo la ley como condenación, sí podemos llegar a disgustarte, Señor, como un padre. Y viene la corrección, Señor. Viene la corrección. Ayúdanos, Señor. Ya no con miedo a la perdición eterna, ya no con miedo, pero sí en un temor filial, como un padre a un hijo. Ayúdanos, Padre, y gracias por el don maravilloso, la bendición maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente en Él te pedimos y damos gracias. Amén.